Amigos, bendiciones. Estamos viendo el plan de redención de Dios, el proyecto de Dios de redimir al humano, a la raza humana, luego del pecado de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. En la clase anterior habíamos visto cómo a través de Dios, tanto Adán como Eva cubren su pecado por medio de la muerte de un animal, la primera muerte. El primer sacrificio, en realidad podemos llamarlo, lo hizo Dios por medio de un animal para poder cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Habíamos visto cómo en principio ellos quisieron cubrir esa desnudez al darse cuenta que justamente estaban desnudos porque habían perdido la inocencia a través del pecado. Quisieron cubrir esa desnudez con hojas de higuera, con delantales de hoja de higuera, y Dios termina haciendo el trabajo de cubrirlos con la piel de un animal, simbolizando un poco lo que iba a ser el plan de redención de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Luego que Adán y Eva son sacados del Edén a través del Señor por medio de la desobediencia, ¿no?, que ellos habían tenido, Dios los saca del Edén, salen de la presencia, salen del andar cotidiano con Dios. Sucede que ambos tienen hijos. Conocemos la historia de Caín y de Abel. Y es interesante algunas cositas sobre el tema Caín y Abel. Se produce la primer muerte de un ser humano. Vimos hace poquito, en la clase anterior, la muerte de un animal. Ahora vamos a ver la primer muerte de un ser humano, y se trata nada más y nada menos que de un hermano, del hermano de Caín. Seguimos leyendo el libro de Génesis capítulo 4, en el verso 3, donde dice: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, una ofrenda a Jehová. El verso 4 dice: y Abel trajo también de lo primogénito, de sus ovejas y de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín, dice, en gran manera, y decayó su semblante. ¿Cómo sabemos nosotros cuando una persona está enojada? Muy sencillo. Cuando nos enojamos, lo primero que hacemos es cambiar nuestro semblante. Se nota en la cara cuando estamos enojados. A muchos de nosotros fácilmente se nos nota en la cara. Esto pasó con Caín. Dios dice que no miró con agrado la ofrenda de Caín y sí la ofrenda de Abel. Fueron ofrendas distintas. Podemos entender entonces que de alguna manera la ofrenda de Abel fue distinta por el hecho que en principio por allí se trataba de un animal, de un cordero, un sacrificio. Y también podemos entender que ellos sabían y conocían el hecho de que al pecar sus padres, la única manera de redimir el pecado era a través del derramamiento de sangre, porque la sangre implicaba la vida, significaba la vida. Entonces, cuando alguien pecaba, alguien tenía que morir, porque la paga del pecado era la muerte. Y aunque todavía no estaba la ley, porque la ley viene mucho más adelante a través de Moisés, por medio del conocimiento de tener a Dios al lado, de hablar con Dios, seguramente ellos habrán conocido justamente que la única manera de poder ofrendar algo a Dios, de acercarse a Dios, de que Dios pueda escuchar sus ruegos y sus peticiones, era sacrificar un animal, derramar la sangre a cambio de su propia vida. Ese animal moría a cambio de la propia vida de esa persona que sacrificaba. Abel había traído un animal para sacrificio y dice que Dios miró con agrado esa ofrenda. Pero Caín no fue así. Caín en realidad no trajo ningún animal, según podemos leer aquí en la Biblia, que Caín dice que trajo del fruto de la tierra. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Hay una diferencia cuando en el verso 3 y el verso 4 Dios habla de las dos ofrendas. Dice de Caín trajo una ofrenda. Pero cuando habla de la ofrenda de Abel, dice trajo de lo mejor, de lo más gordo. Es decir, como que de alguna manera vemos que Dios hace diferencia entre ofrenda y ofrenda. Esto produce que de alguna manera también Caín se enojara contra Dios. Quizás ya
la simiente mala estaba en Caín, ¿verdad? Cuando hablo de simiente mala, Dios habla de esto también cuando habla con Satanás, con la serpiente y con Eva, de las dos simientes, de la guerra entre dos simientes. Cuando hablo de simiente mala, hablo quizás de un corazón mezquino, ¿no? Es decir, bueno, le doy a Dios, pero no le voy a dar lo mejor. Voy a dar lo que me sobra, si me alcanza, le doy a Dios. Es cuando nosotros comenzamos a pensar que el resto le corresponde a Dios y no lo primero. Hay como un corazón mezquino en nosotros, ¿verdad? Hay altivez en todas estas cosas. Entonces ese corazón ya estaba dañado, el corazón de Caín de alguna manera ya estaba dañado por la mezquindad, por el orgullo, por la maldad, no así en Abel. Pero es interesante esto, si bien Dios mira con agrado la ofrenda de Abel y no tanto la de Caín, tenemos que entender que tanto Caín como Abel nacieron fuera del Edén, es decir, nacieron fuera, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios. Ya no estaban en el Edén, por lo tanto salieron un poco de la protección de Dios y ambos necesitaban redimir sus vidas permanentemente, porque ya no eran inocentes como en principio lo eran Adán y Eva. Ya no tenían inocencia en su corazón porque habían nacido fuera de la presencia de Dios, tanto Caín, reitero, como Abel. Quiere decir que los dos necesitaban redimir su vida permanentemente porque habían nacido en pecado, ¿sí?, en desobediencia. No tanto por ellos mismos, sino porque sus padres habían desobedecido y ya la maldad iba de generación en generación. Ya se había transformado, ya